y lo vamos a presentar. De acuerdo. Porque tenemos ahí varios de los de primer año, de los residentes. No sé si ya habían recibido clase con usted, pero entonces igual lo voy a presentar. Para los que no conocen, pues el doctor Alfonso Buendía, cardiólogo pediatra, maestro de varias generaciones y varios médicos de todo el mundo. Por muchos años, director del área de cardiología pediátrica del Instituto Nacional de Cardiología Inés E. Chávez, y que ha sido también pues miembro de todas las asociaciones mexicanas de cardiología y de congénitos, autor del libro de cardiopatías congénitas y de múltiples artículos, y maestro, tengo el honor de que fue mi maestro en el Ignacio Chávez, y como les digo, de muchas y muchas generaciones de cardiólogos pediatras repartidos por todo el mundo. Así que es un honor tener al doctor Buendía impartiéndonos siempre clases, que es un aprendizaje para siempre. Así que, doctor, los micrófonos suyos, y como siempre un honor y agradecido eternamente que nos dé su tiempo para su enseñanza. Muchas gracias, Gonzalo. Y tengo apuntado lo del Zacapa, ¿eh? Bueno, ¿se escucha bien? Pero no sé si se escucha. Sí, doctor. Ah, perfecto. Entonces ya voy a hablar. Si no sé. Sí, doctor, se escucha bien. Perdón, es que había apagado mi micrófono. Lo escuchamos perfectamente bien. Y el Zacapa lo tengo ya listo, doctor, ¿vio? Está bien, porque no va a compartir con él. Yo sé, ahí se lo tengo. Bueno, hoy nos toca hablar sobre la conexión anómala total de venas pulmonares. Así es. La palabra conexión, pues, mezcla mucho con drenaje, retorno venoso anómalo, etcétera, pero si estamos basados en las conexiones entre los diversos segmentos del corazón, pues el término conexión sería correcto, ya que cuando no se conectan en el sitio que debe y está en cualquier otro sitio del retorno venoso sistémico, pues hay una conexión anómala de venas pulmonares. Pero si alguien usa las palabras retorno, drenaje, etcétera, pues tampoco hay problema. Y entonces hoy vamos a tratar de ver cuáles son los aspectos de importancia de esta entidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué en algunos casos se hace un diagnóstico temprano, incluso hoy día fetal? ¿Y por qué tenemos gentes como de 30, 40 años que tienen conexión anómala y que apenas hacemos el diagnóstico? Y eso pues pone en algún tipo de problema a estos pacientes porque pudiera ser que ya no fueran quirúrgicos. Pues por lo tanto, la detección temprana hoy, como en un gran número de cardiopatías, está en la etapa fetal. La etapa fetal y el estudio fetal hoy nos ofrece una serie de elementos en color 3D, 4D, que nos permiten, primero, sospechar la presencia de esta entidad y segundo, identificarla. Luego viene la situación del manejo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Antes nosotros teníamos un problema, y estoy hablando de hace unos 20 años, que no sabíamos qué hacer con las conexiones anómalas, es decir, en qué momento intervenir. Y hoy ha sido simple. Si tienes una conexión anómala sintomática, ese es el momento de tratarla. Entonces la estudias, haces cómo está constituida, cuáles son sus situaciones, cuáles son sus agregados, cuáles son sus asociados, y entra a cirugía. Y eso es muy importante porque a veces hacemos diagnósticos al revés, como platicaré en las siguientes diapositivas, en las que encuentras algo que ahí estaba, pero que no habías visto, pero que más bien no buscaste. Y eso es lo importante en el manejo y tratamiento con los pacientes con cardiopatía congénita. Entonces, ¿cuál es la frecuencia mundial? Pues entre el entre el 0.4 y el 2% de las cardiopatías congénitas, o sea, más o menos 6.8 por cada 100,000. En México, por alguna razón que desconocemos, la frecuencia es mayor. Incluso cuando comentamos con otros países, sobre todo con Norteamérica, nos dicen que por qué tenemos tantas, pues le decimos que no las pedimos, pero que ahí están. Y lo que sucede es que a lo mejor se hace un diagnóstico más pronto.
Situación que antes no nos pasaba con la transposición. Nosotros pensábamos que la transposición de grandes arterias no era frecuente en México y pronto vimos que en cuanto los pediatras empezaron a hacer el diagnóstico de un problema cardíaco, la situación y la estadística aumentó de manera muy importante. En cardiopatías congénitas, como en muchas cosas de la vida, no es lo que se ve, sino lo que tienes que buscar. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los aspectos anatómicos que se conocen desde hace 200 años de la conexión anómala? Vean ustedes, por ejemplo, en esta imagen está dos venas conectadas a la vena cava superior. De hecho, en 1739, Winslow diagnosticó en un paciente, en un espécimen anatómico, que la vena pulmonar derecha se conectaba a la vena cava superior. Entonces, él detectó una conexión anómala parcial de venas pulmonares. Pues hay que tener mucho cuidado con esta situación porque el problema de esta entidad es que puede presentarse con o sin comunicación interauricular. Se asocia a síndrome de Turner y algunos pacientes con problemas izquierdos, como podría ser un síndrome de Schaun, pueden tenerlo. Entonces, a lo que voy es que este tipo de entidad, si no tiene comunicación interauricular, es difícil de diagnosticar, puesto que el flujo se va al pulmón otra vez. Y entonces, son pacientes, la mayor de las veces, si es aislado el defecto, asintomático. Pero si tiene otros defectos, esto enmascara y mucho la situación de cada paciente. Entonces, las venas pulmonares hay que estar muy pendientes de ellas. Después, en 1798, Wilson por fin identificó una conexión anómala total. Brody después especificó cuáles eran las características anatómicas de los diferentes modelos. Neal y Auler hablaron del desarrollo embrionario. Entonces, eso es muy importante porque las venas tributarias, umbilico-vitelinas y cardíacas tienen que hacerse atléticas o van a dar conexiones anómalas de las venas pulmonares. Darling por fin dijo un estudio sistemático de poder ver cómo estaban estas y las pudo clasificar en los 4 tipos que hoy conocemos. En 1950 se pudo hacer el primer diagnóstico clínico de esta entidad. No era sencillo. Había poco con esto, había una radiografía, un electro y una placa. Por fin Müller pudo operar un paciente en 1951. Y ya después los grupos de Lewis y Kirklin, etcétera, pudieron ya iniciar la reparación quirúrgica bajo hipotermia profunda. La secuencia de estudio del corazón encaja muy bien en el estudio de la conexión anómala porque nosotros tenemos que estudiar las aurículas, una izquierda y una derecha, identificar bien las dos, ver las conexiones que tienen la cava superior hacia una y las 4 venas en la otra. Los ventrículos también es importante. Sabemos que son 2 ventrículos, sabemos que tienen 2 arterias, una anterior izquierda, una posterior y derecha, que es la arteria aorta, y eso es muy importante de tener en nuestro estudio secuencial de cardiopatías congénitas. Las grandes arterias es importante tenerlas porque, por ejemplo, hay pacientes que pueden tener tetralogía de Fallot y transposición y tener conexión anómala de venas pulmonares. Las coronarias, eso era un territorio de los cardiólogos de adultos y ahora pues tenemos que aprender bastante de ellas, ¿no? Entonces, siempre es bueno y conveniente identificarlas plenamente. Y la posición del corazón, tanto en medio, a la derecha o a la izquierda, y el sistema de conducción son importantes, sobre todo en esta patología, ya que la cirugía se lleva tratando el septum interatrial y por lo tanto el sistema de conducción puede entrar en conflicto durante la cirugía o después
durante la cicatrización. Entonces, aquí hasta el final, uno tiene que buscar cuáles son los asociados a las cardiopatías congénitas y son los defectos septales. Entonces, la conexión anómala de venas pulmonares puede tener un tipo de comunicación intraauricular que puede ser del seno venoso, del ostium secundum, o puede ser un foramen oval. Obviamente, mientras más pequeña sea la comunicación, mayor es el problema hemodinámico que esta entidad nos trae con nuestro paciente. Y, por supuesto, las venas pulmonares, la conexión anómala total de venas pulmonares es importante. Es imperativo que hoy veamos que con el eco es suficiente para identificar las 4 venas. Si por alguna razón no las vemos, debemos reportarlo. Hay un paciente con conexión anómala parcial de venas pulmonares que lo trataron de la coartación, lo trataron de la válvula mitral, de la válvula aórtica, y luego resultó que tenía hipertensión arterial pulmonar y una serie de condiciones que cuando se hizo una tomografía se encontró que las venas pulmonares derechas, y más bien todo el pulmón derecho, se confluyen en una sola magna vena y esta conectaba a la vena cava superior. Entonces el paciente ya se encontró la razón de tener hiperflujo, hipertensión arterial pulmonar, y se quitó la idea de que lo que necesitaba era un trasplante cardíaco. Se operó la conexión y entonces el paciente está en recuperación. Entonces, ¿pero por qué vengo y viene esto a resultado? Porque frecuentemente no completamos la secuencia del estudio diagnóstico del corazón. No lo hacemos. Tenemos que identificar. Y cuando no lo encontramos, escribirlo. Otra cosa importante, podemos tener machotes en el reporte de los ecos que hagamos, pero tenemos que editar lo que está. Así hay pacientes que tienen una prótesis aórtica y el reporte dice que tiene una válvula trivalva funcional. Entonces, siempre tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Bien, entonces, ¿qué es la conexión anómala? Bueno, todas las venas pulmonares se conectan a un sitio diferente del atrio izquierdo. Y por lo tanto, el retorno venoso, aquí sí, el retorno venoso pulmonar va a ir al atrio derecho, ya sea de manera directa o a través de sus sistemas venosos tributarios. Vasos brachiocefálicos, vena vertical, cava superior, seno coronario, cava inferior, etc. Entonces, eso es importante de recordar. Entonces, este es un dibujo del maestro Luis Muñoz Castellanos, en el cual podemos ver las conexiones primarias, que son 9, entre las venas pulmonares, las venas sistémicas cardinales y las umbilicovitelinas. Y aquí tenemos también lo que él nos puso como la vena pulmonar primitiva en el techo del atrio izquierdo. Y esto es interesante por algunas razones. Entonces, aquí la situación, los colectores del 1 al 9, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues el 1 va a la cava superior, el otro va a la ácigos, el otro va abierto a la cava superior, porque a la cava superior puede ser por su parte posterior o a través de una vena innominada. A la porción sinusal del atrio derecho, porción suprahepática de la cava inferior, a la porta, al conducto venoso, al seno venoso coronario, y ahí conecta con la aurícula derecha. Y finalmente vena vertical. Entonces, estos colectores deben cerrarse o convertirse a hacerse atréticos cuando se va formando el corazón y el seno venoso pulmonar se va a unir a la pared superior y posterior de la aurícula izquierda. Vean ustedes, aquí es otro dibujo del doctor Muñoz y podemos ver cómo el seno venoso pulmonar se va a conectar, y aquí está la vena pulmonar primitiva, que estamos viendo la cara posterior. Entonces, hemos visto que se han absorbido todas las conexiones y por lo tanto ya la conexión anómala,
la conexión normal de las venas pulmonares se hace en el techo de la aurícula izquierda, viéndola por atrás. Entonces, hay un acercamiento aquí. Luego viene la unión o conexión y luego se incorpora al techo. Aquí es importante una cosa, y me regreso. Esta vena pulmonar, cuando persiste, hay quien dice, y el doctor Muñoz lo sostenía, que es el responsable de que a veces haya la comunicación tipo seno venoso. Es un comentario interesante que él nos dejó en sus enseñanzas. Pero bueno, uno pensaría que pues confluyen las venas pulmonares, ¿no? Es un recién nacido, pero no tienen conexión. Y esto es interesante porque también hay venas, hay pacientes en los cuales las venas pulmonares no se formaron. Y por lo tanto, el retorno venoso cuando nacen los niños pulmonar puede hacerse a base o a través de vasos linfáticos con toda la catástrofe linfática que esto puede ser. Pero lo interesante aquí de estas dos, uno es que existen conexiones anómalas totales que no se conectan. Pero lo importante, estos pacientes se comportan como hipertensión arterial del recién nacido. Y entonces nosotros usamos lo que estamos es una persistencia del patrón fetal. Hipertensos pulmonares. Entonces ahí empezamos a darles tratamiento, ventilación, etcétera, etcétera, y no salen. Entonces a lo que voy es que cada vez que tengamos un paciente que un neonatólogo nos dice que tiene persistencia del patrón fetal, bueno, pues puede ser, pero estudiemos y quizás en la última posibilidad veamos algo de las venas pulmonares, porque esta es una situación en la cual las venas pulmonares no se conectan. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la conexión anómala? Bueno, depende del número de venas implicadas en la conexión. Ya hemos visto que cuando son dos venas o una vena, prácticamente el paciente puede ser asintomático y si no tiene comunicación interauricular, bueno, pues ni siquiera tiene un soplo expulsivo a nivel pulmonar. Y en caso de que sea total, que es cuando sí son sintomáticos, el cuadro va a depender de la comunicación interatrial y de si hay vaciamiento obstruido. Entonces, esto es importante porque de pronto nos encontramos pacientes adultos con conexión anómala total de venas pulmonares que no tienen obstrucción y que sí tienen una comunicación muy grande. Entonces, en esta entidad, la mezcla de sangres se hace en las aurículas. Si la comunicación interauricular es amplia, se hace una muy buena mezcla y entonces podemos encontrar en el sitio de la conexión aumento de la saturación. Pero a nivel de las aurículas ya se ha dividido y se ha homogeneizado la saturación y puede ser semejante en las 4 cavidades, pero tiene conexión anómala total. Aquí el problema con los adultos sería la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, a diferencia de la sella, que puede llegar a edades longevas y ser operada, algunos pacientes con conexión anómala total de venas pulmonares no van a poder llegar a esa edad, puesto que el flujo aumentado en tal grado va a dar problemas tempranos de hipertensión. Entonces, los tipos de conexión anómala total de venas pulmonares quedan de acuerdo a las clasificaciones como supracardíaca, que es cerca del 50%, a la aurícula derecha, que por cierto, hoy día, no sé ustedes, pero aquí ya a veces cuando se hace cateterismo, ya no se toman las saturaciones en todas las cavidades. Algunas pacientes hoy día podrían ser tributarios de
cateterismo, aunque ya está un poco en desuso, puesto que el ecocardiograma y las imágenes que nos dan la resonancia magnética, o mejor la tomografía más rápido, nos permiten identificar todas las venas pulmonares. Pero esto tiene importancia porque pacientes con tetralogía de Fallot pueden tener conexión anómala a la aurícula derecha. Entonces es muy importante hacer un buen estudio secuencial de cuáles son las condiciones de nuestros pacientes. Entonces el 30% aproximado son cardíacos que van tanto al atrio derecho como al seno coronario. La mixta, como en este caso, que es vena vertical y luego también va a ser, las izquierdas van al seno coronario, también visto por la parte posterior. Pues pueden ir también a vena vertical, vena cava superior o vena porta. Después veremos una diapositiva de todas las posibilidades de que sea mixta, una conexión anómala. Y nosotros nos prometimos no tenerlas en nuestra memoria, sino simplemente cada caso ver las venas donde están conectados y anotar. Porque hay más de 30 o 32 variantes de mixtas. Entonces no hay un patrón que seguir, sino una secuencia de estudio de dónde están y cómo están conectadas las venas. La conexión infracardíaca obviamente es una situación importante, manifiesta obviamente en el recién nacido, está entre el 5.8%, en la mixta el 15 al 20%, y el resto se llevan todas las frecuencias. Por supuesto, la supracardíaca es la más frecuente. Entonces, ¿cuándo sospechar conexión anómala total en etapa fetal? Bueno, pues hoy día con las bellas imágenes que nos pueden dar el 3D y el 4D, pues podemos ver que en este feto, pues las 4 venas están en el atrio izquierdo. 4 cámaras, debemos buscar 4 cámaras anormales con dominancias del lado derecho, pero en este caso estamos mostrando que es normal tanto la llegada de las venas hacia el atrio izquierdo como la semejanza en tamaño de las cavidades. Aquí podemos ver también con color cómo las venas pulmonares están en el atrio izquierdo. Estás con una comunicación, pero, y vemos esto. Y otra cosa importante es la proximidad de la aorta con la aurícula izquierda, que se busca mucho durante el estudio de pacientes con problemas fetales. Por supuesto que cuando se estudian en otras posiciones, el abdomen sagital, en el eco fetal, se puede ver un colector que desciende. Pues como ven ustedes, el eco fetal es realmente algo muy importante y que ayuda hoy día a tener un diagnóstico temprano de esta entidad. Entonces, aquí tenemos variantes. Aquí vemos que a diferencia de la que nos decían primero, vemos que las cavidades izquierdas son más pequeñas que las cavidades derechas. Y el flujo ahora sí va hacia el atrio izquierdo. Aquí también vemos cómo hay una conexión anómala y vemos las venas yendo hacia una vena cava superior. Acá en este también vemos cómo la aorta está más distanciada de la aurícula izquierda de lo habitual y no vemos la llegada o la conexión de las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo, que es más pequeño que el atrio derecho. Entonces, si la aurícula izquierda es pequeña y la distancia entre la aorta está aumentada, debe sospecharse conexión anómala. Entonces, a veces pudiera ser que no pudiéramos tener una imagen adecuada de esta patología, pero sí tenemos elementos que nos deben orientar a hacer un estudio más profundo cuando no se cumplen las reglas de las 4 cámaras, de la equidad entre el tamaño de las cavidades, etc. Entonces, las manifestaciones clínicas ya habíamos dicho que varían en función del tamaño de la comunicación interatrial. Si tenemos un paciente cianótico, pues no es necesario ser adivino para saber que la comunicación es pequeña.
Los niños son irritables, tienen datos de dificultad respiratoria, taquicardia, falla cardíaca y con tendencia al desequilibrio ácido-básico. Principalmente los pacientes que presentan esto, que pueden ser de cualquier tipo de conexión, pero principalmente supra o infracardíaca, tienen tendencia a estar obstruidos. Entonces, por ejemplo, la infracardíaca. Tener pacientes tranquilos y cianóticos, pero que están tranquilos. Pero en cuanto comen, empiezan con problemas de irritabilidad, aumento de la cianosis, choque, desequilibrio ácido-básico. ¿Qué es lo que pasó? Que el colector de las venas pulmonares baja por el hiato esofágico. Y cuando el paciente come, el bolo alimenticio comprime, ahora sí, el drenaje de ese tubo colector. Y al comprometer el drenaje del tubo colector, determina hipertensión venocapilar, incluso edema agudo pulmonar. Entonces, estas son situaciones interesantes de un diagnóstico que puede ser clínico, pero que obviamente tenemos que identificar. Y no le hagan caso a los errores tipográficos. Entonces, cosas del oído. ¿Cómo se manifiesta la auscultación? Pues la ocultación de una comunicación intraauricular, porque no hay más. Entonces, tanto en expiración como en inspiración, el segundo ruido está desdoblado de manera constante. Hay un soplo sistólico de carácter expulsivo, pero que no se mueve. Entonces, esto es importante porque así es la situación de la comunicación interauricular. Se arranca el eléctrico. Bueno, aquí lo que pasa es que aquí está. Entonces, aquí está la situación del primer ruido. Viene un soplo sistólico y el segundo ruido guarda una distancia tanto entre el segmento aórtico como el pulmonar de manera constante, tanto en la expiración como la inspiración. El electrocardiograma, había traído un electrocardiograma, pero se me quedó en el tintero, en el cual, pues, antes los residentes, y a mí también me tocó, teníamos que cortar los pedacitos del electro, y a veces los poníamos al revés. Pero lo importante aquí, quizás en este electro, es que son pacientes que están taquicárdicos, ¿no? Con frecuencias altas, por falla cardíaca, tienen presencia tanto en póstero basal como en pared libre del ventrículo derecho. Y en algunos casos, con cierta frecuencia, encontramos elementos polifásicos en precordiales derechos. Son bloqueos de rama derecha avanzados que a veces también con una aurícula crecida y este tipo de electrocardiograma, pues podemos inferir que se trata de una conexión anómala de venas pulmonares. La conexión supracardíaca, bueno, pues es fácil saberla cuando han pasado más de casi 6 años, porque antes apenas se puede vislumbrar esta imagen, que muñeco de nieve, que muñeco que posición en 8, pero vemos que esta es una conexión anómala supracardíaca. Y vemos cómo las venas pulmonares se juntan todas y convergen y dan la vuelta. Esta es una vista posterior y se conectan en la vena cava superior, perdón, anterior. Cuando hacíamos cateterismos en las cuales podíamos identificar, siempre estaremos insistiendo en identificar las venas pulmonares, se juntan, se reúnen, vena vertical, inominada, vena cava superior, y ya llegan a cavidades derechas. Igual hoy día con las situaciones de 3D. Aquí está, la situación es que está bastante dilatada porque esta se conectaba a la cara posterior de la cava superior. Es este el caso. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos datos de conexión anómala, cianosis, segundo ruido desdoblado, fijo, etcétera, flujo pulmonar aumentado, pero también vemos una imagen aquí abombada, que es una cava superior dilatada, que no vemos la otra parte aquí denominada ni nada,
Resulta que lo que está pasando es que las 4 venas pulmonares se están juntando en un tronco común, o un tubo colector, perdón, y se conectan a la cara posterior de la vena cava superior. De ahí la imagen que tenemos aquí y que resulta en esta situación. Este tipo de conexión en edades pequeñas es difícil porque cuando se quita el tubo colector y se cierra, se debe tener mucho cuidado en la unión con la cava porque a veces la cava queda estrecha y da síndrome de vena cava superior. Entonces, esta es una situación de una imagen de supracardia. Pero a veces van todas las a seno coronario. Antes, cuando el seno coronario, pues se tenía que hacer un disparo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y entonces ya podíamos ver que las 4 venas iban aquí. Pero aquí vemos ya cómo las venas van hacia una imagen en campana, que es el seno coronario, que va a drenar hacia el atrio derecho. Y entonces ya se puede hacer un buen diagnóstico de este tipo de comunicaciones. La conexión al atrio derecho. Esta conexión al atrio derecho, ven ustedes cómo en este lado, en esta situación, la aurícula es bastante dilatada, el ventrículo derecho también. Y el problema de este tipo de conexiones es cuando están asociados, y repito, a tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque si no hacemos el diagnóstico, si hace la corrección de la tetralogía de Fallot, el paciente no va a salir de bomba. Toda la circulación está del lado derecho. Entonces, por eso es importante, cuando tenemos una entidad, ver cuáles son sus posibles efectos agregados para poder descartarlos y hacer un buen estudio de nuestras entidades. Vean ustedes, un paciente tranquilo, un corazón no es grande, no tiene dilatación de cavidades. A veces cuando tenemos un paciente con conexión anómala infracardíaca, la característica es que tienen corazón chico, son cianóticos con corazón chico y no soplan. Entonces estamos pensando qué es y todo. Aquí podemos ver que tiene algo de líneas B de Kerlik, hipertensión venocapilar. Vean ustedes, más que flujo, hipertensión venocapilar, rectificación de estas partes importantes. ¿Por qué? Porque cuando comió, nos presentó este cuadro. Entonces, el paciente estaba internado en la cuna, de pronto se puso muy mal. De pura suerte estaba ahí el aparato de rayos X. Tomó una radiografía y dijimos, edema agudo pulmonar. ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Y se recuperó en unos momentos después, cuando se pudo vaciar el tubo colector o la vena vertical, a nivel del diafragma. Entonces, este es el comportamiento de una paciente con conexión anómala infracardíaca que se obstruye de manera transitoria, pero con manifestaciones clínicas bastante graves. Aquí a veces también la vena cava inferior puede tener obstrucciones, ¿no? Y vemos cómo el vaciamiento de la vena vertical al dar la vuelta hacia la vena, hacia la cava inferior, va a tener un Doppler de color porque hay una estenosis de estos pacientes. Entonces, esta es la imagen de estos pacientes. Las 4 venas están bien identificadas, van hacia abajo. Esto es importante porque puede haber conexión anómala infracardíaca mixta. Entonces, ojo, hay que identificarlas todas. ¿Cuáles son las consecuencias de que un paciente, un feto se forme con este tipo de entidad? Que cuando nace, esta es su cavidad izquierda. Lo que no veo bien es la aurícula izquierda. Un gran ventrículo derecho, una gran coronaria derecha. Pero la aurícula izquierda es hipoplásica, pequeña. Problema quirúrgico. Entonces, estos pacientes son realmente graves. Les traje estos dibujos
de conexión anómala total mixta, porque como les dije, me prometí no guardar en mi memoria cuántos tipos de conexiones puede haber. Estas solo son 6 de 32 que hay. Entonces, pueden estar en cualquier sitio del territorio venoso, como vimos, de las 9 que hay y que no se absorben o se absorben parcialmente. Y entonces se hacen mezclas en las cuales puede haber conexiones anómalas mixtas. Y como les decía, pueden ser hacia cava inferior alguna y las ramas derechas están hacia la aurícula o la vena cava. Entonces, por eso es importante identificar las venas, porque cada entidad va a tener un manejo diferente en cuanto a la situación quirúrgica. Entonces, por eso es importante. A veces se puede terminar conectando una vena pulmonar superior izquierda a la orejuela izquierda. Digo, como una situación que a veces las venas, 3 van a un sitio y esta vena pulmonar superior izquierda va a la cava superior izquierda. Entonces, en ese caso lo que se hace, se conecta como una técnica hacia la orejuela izquierda. Entonces, ya Choudhury nos dio este gran número de posibilidades de combinaciones de conexiones. Ahora, ¿cuál es la situación de los asociados? Porque, insisto, la conexión anómala tiene asociados. Entonces, este es un estudio que se hizo de 422 pacientes de las islas inglesas y que es de 2010, encontró como síndromes asociados el Bacter, Pierre-Robin, Klippel-Feil, trisomía, Noonan, Treacher-Collins. Entonces, debemos tener cuidado en cuanto a que saber si lo que tenemos enfrente es una conexión anómala total de manera aislada, sin más nada, lo cual ocurre en el 80-85% de los casos que ellos estudiaron. Pero un 15% tiene defectos asociados. Y estos defectos asociados hicieron que ellos tuvieran 2 formas de manejo. No requerir intervención o sí requerir manejo de la conexión más el manejo de la situación asociada. Entonces, vemos que no operaron 22 comunicaciones interventriculares, seguramente por el tamaño de las comunicaciones interauriculares. La persistencia de una vena cava superior izquierda al seno coronario es frecuente. De hecho, hoy todavía es día de muchas publicaciones, es decir, y sobre todo de oncología y todos ellos que reportan que hicieron una punción del lado izquierdo del cuello y llegaron directamente al seno coronario. Entonces, pues es porque tiene una persistencia de vena cava superior. Y vemos que hubo otras en menor número. Pero 26 sí tuvieron intervención. Y la intervención tuvo que ser al mismo tiempo que la conexión anómala. Comunicación interventricular, coartación de la aorta, alteraciones de la válvula mitral, un defecto del tabique atrioventricular y una desconocida. Y otros que después se pudieron operar y que van a requerir tratamiento, que obviamente sigue siendo la comunicación interventricular. Si ustedes ven entonces, las comunicaciones interventriculares pueden estar relacionadas o tener asociadas o estar asociadas a las conexiones. Y aquí tenemos lo que habíamos comentado, tetralogía de Fallot, coartación de la aorta, y no sé, no tienen ellos, pero está reportado transposición de las grandes arterias. Entonces, ¿cuál es la ruta y manejo tratamiento con nuestros pacientes hoy día? Bueno, en el embarazo y en la cuna debemos reconocer el 75% de estos pacientes. ¿Dónde está el sitio de la conexión? Y reconocer las 4 venas. El 70% de estos pacientes debe entrar a una corrección temprana, donde se cierra obviamente el defecto septal y el sistema eléctrico del corazón debe mantenerse en vigilancia. Seguimiento de por vida.
Ahorita regresaremos a eso. La cirugía oportuna nos da la posibilidad de que los pacientes puedan seguir 100% los operados a la edad adulta. Y rescatar a aquellos que no hicimos el diagnóstico solo hasta que estuvo frente a nosotros un adulto con una conexión. ¿Por qué es el seguimiento de por vida de la conexión anómala? Por problemas en el sistema eléctrico. Hoy estamos viendo que a veces los pediatras cardiólogos no sabemos cuándo citar a nuestros pacientes. No, pues ahí venga cuando quiera, etcétera, etcétera. Y no, así no es. Hay pacientes que tienen o fueron tratados de comunicación interauricular o de conexión anómala total, que sabemos que el sistema eléctrico puede tener alteraciones por la cicatrización a nivel del septum interarterial. Entonces tenemos que estarlos checando. Tenemos pacientes que han presentado 2, 3 años, 4 años después de la cirugía, bloqueo atrioventricular, o trastornos de ritmo, o presencia de ectosístoles. Entonces todas esas se las vamos a mandar al doctor Gonzalo Calvillo. Y de seguimiento por vida siempre estaré insistiendo, ya es una cosa que veremos después, el falso tendón del ventrículo izquierdo. Entonces, el falso tendón del ventrículo izquierdo da un soplo funcional muy característico y ese debemos estarlo viendo cada año para tranquilidad de nuestros gastos, pero para tranquilidad del control de los pacientes. Estos pacientes, ¿por qué tenemos que seguirlos de por vida? Porque se puede romper ese tendón y va a determinar insuficiencia mitral aguda. Entonces, esto es muy importante en cuanto a lo que respecta al manejo de los adultos. Obviamente, ya entendimos los pediatras cardiólogos que hay edades en las cuales vamos a pasar a los adultos hacia los cardiólogos de adultos avesados en cardiopatías congénitas. Aquí en el instituto ya hay la unidad, ya hay el diplomado, entonces ya hay gente que nos está apoyando precisamente para poder manejar a estos pacientes. Entonces, simplemente como recordatorio, los tipos de conexión anómala total pueden ser supracardíaca y cardíaca, que son las más frecuentes. Este es un dibujo del doctor Luis Muñoz, que además de maestro era dibujante, y en el cual él nos permitió poner el seno venoso pulmonar a donde podía conectarse. Entonces, variedad supracardíaca, a la cara posterior de la vena cava superior, puede ser la vena ácigos, atrio derecho, seno coronario, y las menos frecuentes, obviamente, la infracardíaca. Ahora, la mixta, como ya les mostré, ni traten de acordarse cuántos tipos hay, sino simplemente, si no encuentran 2 venas, tienen que buscarlas y entonces hacer un dibujo en el expediente del paciente para que sepamos qué tipo de anomalía es. Creo que con esto ya hemos dado un repaso muy ligero sobre lo que es la conexión anómala total de venas pulmonares. Hoy día la cirugía es por supuesto, la solución para estos pacientes. Hoy día se operan en cuanto están frente a nosotros. Podemos decirles que aquí en el instituto tenemos entre 1 y 2 pacientes por mes con esta entidad. De manera que no es infrecuente para nosotros y sí estamos pendientes de cómo manejarlos, cómo tratarlos y hacerlo de manera oportuna. Obviamente la infracardíaca, cuando tengamos cavidades izquierdas pequeñas, va a ser un gran problema de manejo, pero siempre debemos tratar de mejorar las condiciones de los pacientes. Y agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias, doctor, por la plática. Solamente tengo una duda, doctor. Con respecto al tiempo en el que debe operarse los pacientes, ¿considera que es adecuado operar en la etapa neonatal? Pues hay alguna edad, usted indicaba lo más pronto posible, pero ¿eso incluye poder ser operados en la etapa neonatal? Sí, mira, nosotros obviamente tenemos con mucha frecuencia pacientes en la etapa neonatal porque están sintomáticos. Entonces, al igual que la atresia tricuspidia, cuando tú tienes una atresia tricuspidia que está sin cianosis
y de pronto presenta cianosis, tienes que operarla. No tarda poco en cerrarse la comunicación interventricular. Y estos pacientes, obviamente, si son sintomáticos y están en la etapa neonatal, están con una situación ya sea de una comunicación interarterial, pequeña o una obstrucción. Entonces, paciente de conexión anómala total que nos lleva en etapa neonatal y que nos llega porque el pediatra se dio cuenta que tenía problemas. Fue estudiado y nos envían y vemos que las manifestaciones clínicas son bien claras. Y es un paciente cianótico, el paciente se opera. Por cierto, quería comentar que con mucha frecuencia los pacientes adultos con esta entidad no operada, sí son cianóticos, pero si tú le preguntas al médico ¿qué opinas de la cianosis? Me dicen, no es cianótico. Y si lo saturáramos, que hoy es más fácil que nunca, se ve que está insaturado. Y es que hay cosas que les tratamos de comentar a los residentes. Si tú ves que tus uñas tienen 2 tonos de color. Oscuro cerca del dedo y otro hacia la uña afuera es más claro. Si estás parejo, estás cianótico. Entonces, ya en firme con tu respuesta, con tu pregunta, perdón, en cuanto está frente a nosotros y está frente a nosotros porque tenía manifestaciones clínicas indiscutibles, se opera. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Y una pregunta que no quiero entrar en mucha controversia, pero sí solo porque tenemos al grupo de residentes y para formación. Ustedes, niños en la etapa neonatal que llegan al instituto obstruida las venas anómalas, supras, intra o mixtas que estén obstruidas, que tengan presiones obviamente suprasistémicas cuando se estima por el eco, ¿ustedes los llevan a cateterismo o directamente ya lo llevan a corrección quirúrgica? Y si se pasa del mes de vida y están obstruidos, igual van de una vez a corrección quirúrgica o hacen algún estudio previo. Bueno, si nosotros, en la conexión infracardíaca, como presenté 2 casos. Uno en el cual la conexión está obstruida y en otro el tubo se contrae cuando pasa el bolo alimenticio. Entonces, en esos casos, nosotros lo que hacemos es que se identifica bien el tipo de obstrucción y sabemos que la cirugía, precisamente donde está la obstrucción, que ocurre, por ejemplo, en la supracardíaca, en la vena vertical, habitualmente ahí está la obstrucción. Bueno, pues sabemos que esa parte va a desaparecer, entonces el paciente se va a cirugía. Y entonces, la obstrucción para nosotros es un aviso de que la razón por la cual el paciente está más grave de lo habitual. Pero el paciente es quirúrgico igual en ese momento. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas para el doctor Buendía. Doctor, una pregunta. Nosotros siempre hemos tenido esa disyuntiva de la hipertensión pulmonar en esta patología, ¿verdad? Y entonces nosotros ya un niño arriba con conexión venosa anómala pulmonar total, arriba de 2 meses ya estamos pensando que está hipertenso y muchas veces nuestros cirujanos no se sienten cómodos llevando a estos pacientes sin antes hacerles un cateterismo cardíaco y eso ha sido una disyuntiva muy marcada. Entonces, mi pregunta es, ¿vale la pena hacerle un cateterismo a estos pacientes o hasta qué edad se pueden llevar sin hacerles un cateterismo cardíaco diagnóstico? Obviamente, estos pacientes ya de por sí son hipertensos sin necesidad de hacerle el cateterismo cardíaco. Entonces nosotros a niños con esta patología arriba de 2 meses, muchas veces decimos no, hay que ir a descartar. Bueno, mira, nosotros tuvimos muchos problemas con las conexiones anómalas, los mismos que tú nos manifiestas, los mismos que habló Gonzalo. Pero la decisión hoy día es que sabemos que los pacientes
Tenemos pacientes de 40 años hipertensos con conexión anómala que se han operado y la presión ha caído a 25. ¿Ok? Entonces, es como yo siempre les digo, es que porque está hipertenso, pues es igual que yo siempre amanezco todos los días golpeado del lado derecho. Y luego ya me dijo un amigo, pues quítate a tu mujer de ese lado. Pues claro, si mi mujer siempre me está pegando a ese lado, pues por eso estoy morado. Si yo tengo una conexión anómala y tengo hiperflujo pulmonar y todo el gasto lo tengo que manejar así, pues el paciente es hipertenso. Quizás, y hay cierta realidad, en cuanto a que tuviera resistencias fijas, que ya es otro campo. Pero te puedo asegurar que nosotros no hemos encontrado pacientes jóvenes con esa situación. Lo que sí, todo paciente arriba de los 12, 14 años que tiene conexión anómala va a cateterismo para ver las resistencias, pero hasta el momento todos son quirúrgicos. Lo que sí es cierto es que si tenemos un paciente con conexión anómala total y el flujo pulmonar no se ve muy crecido y el corazón antes era grande y ahora es chico, es un hipertenso pulmonar que va a dar problemas. Gracias, doctor. Creo que este es un tema que yo estoy muy interesado en que hagamos tal vez un coloquio, una discusión, invitar al doctor Ramírez, a usted, tal vez a Juanico de intensivo y hemodinamia, y poder compartir y hablar con nuestro grupo para oír sus opiniones, oír su experiencia, porque creo que este es un tema de debate en nuestra institución todavía, y sí tenemos opiniones encontradas, algunos del grupo de cardiología con cirugía en este preciso tema. Esa misma opinión que usted nos comparte, la misma opinión que cuando han venido profesores de otros hospitales de Estados Unidos, tanto de Utah, de San Francisco, inclusive Boston, pues tienen la misma opinión suya. Entonces, creo que va a ser muy interesante para nosotros oír la opinión de un centro latinoamericano que tiene las mismas experiencias y los mismos problemas que son las venas anómalas. Nosotros es epidémico esto. Yo le podría decir en las últimos 8 semanas, 6 semanas, hemos tenido 4 o 5 venas, si no es que más, que vienen casi todas las semanas, bajan y después vuelven a subir. Es nuestra cardiopatía cianógena neonatal, posiblemente de las más frecuentes. Así que sí, igual que en México, tenemos muchas venas y muy con diferentes anatomías. No sé si alguien más tiene algún comentario para el doctor. Bueno, pues nada más que agradecerle, doctor. Buen día. Como siempre, su tiempo. Una clase magnífica que afortunadamente la vamos a tener aquí guardada para poder oírla y seguir aprendiendo, doctor. Así que muchas gracias por su tiempo, gracias por sus enseñanzas y nos vemos pronto, que pues ya le mandé ahí el programa y nos vamos a estar conectando pronto. Sí, de acuerdo, nos vemos pronto. Ahorita voy a la refacción. Muy bien, doctor. Qué gusto. Cuídese mucho, muy feliz día. Saludos. Muchas gracias, doctor. Que Dios lo bendiga. Ahora. Gracias por su tiempo. Ay, con mucho gusto siempre.